A través del desarrollo territorial y desde un enfoque de vulnerabilidad, es posible analizar diferentes procesos sociales, como el desempleo, la migración y la economía social. Además, se estudian las transiciones de jóvenes desde la escuela media hacia estudios superiores y hacia el mercado de trabajo. En este método ciencia, continuamos con desarrollo territorial y vulnerabilidad. En estos años hemos analizado sistemas políticos, hemos analizado problemas de pobreza, desempleo, migrantes internacionales, el rol de la economía solidaria en los procesos de desarrollo territorial endógeno, hemos analizado la informalidad laboral, las desventajas de jóvenes, de adultos mayores, también nos ha preocupado el tema de la subjetividad en las estrategias que tienen distintos grupos sociales para por lo menos tener una movilidad social no descendente, pero en un contexto de sistemas muy cíclicos, muy desiguales, que condicionan las estrategias de hogares, de individuos, hogares y territorios. Somos parte de redes nacionales e internacionales, incluso somos parte de la conducción de la red, como proyecto de investigación, de la Red Latinoamericana de Vulnerabilidad Social desde hace varios años, que involucra a todos los países de América Latina. Así que bueno, estamos intentando consolidar una línea de investigación en el contexto de las prioridades institucionales de una universidad pública que quiere aportar con su conocimiento y su interacción al desarrollo. Queremos ser parte del debate público como trabajadores de la educación, de la investigación, como miembros de una institución pública, aportar ideas, pero también ayudar en la identificación de problemas y en la definición de políticas, como hemos colaborado en el Plan Estratégico Gran Río Cuarto, en asesoría y consultorías de distintos municipios, provincias, ¿sí? Y lo que hacemos cotidianamente como docentes de grado y posgrado, formando una masa crítica que pueda pensar el desarrollo territorial de abajo hacia arriba, pero poniendo la equidad social, la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental, la democratización, ¿sí? Para pensar territorios con pisos incrementales de protección social y no reversibles, con mejorar las capacidades productivas e institucionales, y creemos que tenemos que aportar conocimiento, pero también sistematizar nuestras propias prácticas, porque el conocimiento es una construcción colectiva y el territorio también es una construcción colectiva. A nosotros nos interesa mucho provincia de Córdoba, en particular los departamentos del sur, nos interesa mucho todos los países latinoamericanos, digamos, toda América Latina como una realidad específica que necesita marcos teóricos específicos. En ese contexto utilizamos las bases de datos usuales disponibles, cuantitativas, como son los censos de población y vivienda que se hacen cada 10 años, las encuestas de hogares, en el caso argentino, que se hacen, que son urbanas, en localidades mayores de 100 habitantes. También utilizamos distintas bases ya disponibles, bases de datos a nivel provincial y nacional que hacen distintos organismos públicos y también que se hacen en los mismos proyectos de investigación, pero también utilizamos metodologías, también realizamos y formulamos encuestas, ¿sí? Y usamos entrevistas cualitativas a informantes claves, ¿sí? Para entender, por ejemplo, el tema de subjetividades, estrategias de vida diferenciales de distintos sectores sociales para afrontar, por ejemplo, la pandemia, para afrontar, por ejemplo, la caída en los ingresos reales o procesos inflacionarios, para entender cómo los individuos, hogares y territorios, dada su dotación de recursos económicos, sociales, culturales, ¿sí? Ambientales, ¿qué estrategias de uso tienen? Entonces, usamos base de datos, pero también generamos información, ponemos a prueba marco teórico y lo que tenemos que mejorar como institución, y también nos corresponde como individuos investigadores, en nuestro vínculo con la sociedad y los diseñadores de política, los evaluadores de política, para repensar los cambios en el contexto internacional, para ver cómo aprovechamos las capacidades endógenas, entendiendo
la lógica y las contradicciones a nivel internacional, pero teniendo posturas desde lo local, pensando, por ejemplo, lo territorial como puede ser lo provincial. Pero pensar también desde la provincia y lo nacional, y desde lo nacional pensar lo provincial, porque necesitamos un país que se repiense, y en eso queremos contribuir como proyecto de investigación. Por eso analizamos desde la crisis del 2008 hasta ahora, pero también tenemos el escenario 2040 para pensar políticas públicas, ¿sí? Y pensar políticas públicas locales y territoriales. Pensar la planificación del desarrollo territorial como algo de abajo arriba y de arriba a abajo. Investigamos para el desarrollo integral y tenemos una perspectiva no solamente interdisciplinaria, sino también transdisciplinaria e interescalar, ¿sí? Porque lo que está en juego hoy no es solamente, digamos, los marcos teóricos, sino los valores de donde lo vemos. Y lo que está en juego es qué idea de eficiencia y de dimensión económica tenemos, porque no tiene que ser cualquier eficiencia, una eficiencia centrada en la producción sostenible con el ambiente y con inclusión social. Un desarrollo que no deje a nadie afuera, que no deprede, ¿sí? Que pensemos en la justicia social, que pensemos en la sostenibilidad, ¿sí? Y en eso tenemos experiencia de interacción con cámaras empresariales, con gobiernos locales, provinciales y nacionales. Estamos en eso y creemos que tenemos, para fortalecer la línea, tenemos que fortalecerlo para repensar conceptos teóricos, pero también enfoques metodológicos e instrumentos de políticas. Que podemos pensar las políticas de desarrollo territorial como una gran familia de políticas y pensar qué ha servido y qué no ha servido, porque lo que está claro con el enfoque de vulnerabilidad, que con el mercado solo no se resuelven los problemas del subdesarrollo. Yo sabía de la existencia del grupo, me fui interiorizando, buscando por las redes sociales virtuales y personales, también acá en los vínculos de la propia universidad, y aproveché, digamos, la comunicación, le escribí a Pamela Natali, que es una de las co-directoras del grupo, también lo conocí a Gustavo Buzo, tratando de machear, por así decirlo, los temas que me interesaban o que yo venía desarrollando tanto en la investigación de la maestría como la del doctorado. Que de hecho, sea de paso, también se hace en el marco de mi beca de CONICET, mi beca doctoral de CONICET. Bueno, a partir de eso vi que había una gran vinculación en torno a los temas que desarrollaban en el grupo y les consulté la posibilidad de incorporarme y de muy buena manera me incorporaron al grupo de trabajo, del cual venimos ya hace 3 años aproximadamente, post pandemia, trabajando juntos en el grupo. Mi tema en particular se aboca a trabajar sobre las transiciones juveniles. En las transiciones juveniles, particularmente atendiendo las especificidades de los territorios, atendiendo las particularidades que tiene la forma en la que se desarrollan esas transiciones juveniles y dimensionando 2 factores imprescindibles, que es la inserción en la universidad, en los estudios superiores, o la vinculación con el mercado de trabajo. Es decir, ese paso que se da desde que culminás a la escuela obligatoria a los primeros años, entre comillas, de lo que históricamente se conoce como la vida adulta, que bueno, son complejos, sinuosos, difíciles, más aún en los tiempos que atravesamos, ¿no? De mínima el concepto de juventudes, es decir, y digo en plural porque no se trata de la juventud como un fenómeno homogéneo, justamente porque atiende a muchas particularidades. No es lo mismo ser joven en un territorio que en otro, en una época que en otra, proviniendo de algún sector socioeconómico determinado que otro, es decir, abordar la categoría juventudes es nodal. Después, dentro de la categoría juventudes han existido diferentes enfoques a lo largo de la historia de los estudios en materia de juventudes, de los cuales yo adscribo a uno que tiene que ver justamente la juventud como un proceso de la vida en particular, en concreto, con sus rasgos distintivos de las otras etapas que atraviesa una persona en su vida,
Después otra categoría muy importante que tiene que ver con lo que hace el mercado de trabajo. Las particularidades, las dificultades, los marcos que se han implicado en la flexibilización de las condiciones de trabajo en las últimas décadas. También, por supuesto, es una categoría muy relevante en el tema de investigación, de mi tema de investigación, lo que tiene que ver con la educación tanto secundaria, la educación obligatoria y las trayectorias educativas que se gestan en este nivel, como justamente también lo que tiene que ver con la educación superior, particularmente la alternativa de la vida universitaria. Esas son categorías que entran en juego, fundamentalmente lo que hace juventudes, mercado de trabajo, estudios o nivel educativo, con los territorios, porque la vuelta de tuerca, de hecho eso es uno de los temas que fui orientando. En origen iba a ser solamente abocada a las particularidades de Río Cuarto, pero en la investigación de mi beca doctoral, que también trabajo con el programa de juventud de la Flaxo, Argentina, con mi directora, hemos llevado adelante un trabajo más de tipo federal, por así decirlo, llevando trabajo de campo tanto acá en Río Cuarto como en el conurbano bonaerense y Salta. Entonces he podido darle una vuelta de tuerca, por así decirlo, o enriquecer la mirada del estudio a partir de abocarme a indagar en las particularidades territoriales, metiéndole una beta o una vuelta en torno al territorio, de cuáles son las particularidades que van a tener las transiciones juveniles en relación al territorio donde se insertan, se desempeñan, y hasta eventualmente los condicionantes que gestan para que haya migraciones de esos territorios. Aspectos distintivos que van a vincular, digamos, fenómenos a las juventudes como un fenómeno común que trasciende lo territorial, pero al mismo tiempo también la idea o el desafío es indagar o profundizar cuáles son los factores que inciden de esos territorios en las transiciones juveniles. En principio he trabajo con datos secundarios, ya sea de la EPH, la encuesta permanente de hogares, datos censales, que lo que hace sería a fuentes secundarias para mi investigación, y también utilizo, empleo datos primarios, digamos, fuentes primarias. A partir de, también eso es interesante de mencionar, ¿no? A partir de cuestionarios y entrevistas. Mi técnica de investigación, en lo que hace mi trabajo doctoral, combina tanto metodología cuantitativa como cualitativa. Este año estamos terminando de confeccionar instrumentos para recolección de lo que es lo cualitativo, salir a hacer entrevistas, y eso es lo que quería mencionar. Como trabajo sobre transiciones juveniles, es imprescindible abordar a los procesos desde un diseño longitudinal, por lo menos desde lo que es el programa de juventud de la Flaxo, que ya tiene vasta trayectoria en la materia, y en lo que hace mi beca de doctorado, mi trabajo es longitudinal, es decir, yo voy siguiendo, o vamos siguiendo colectivamente con el grupo en el que estoy, a una cohorte determinada, que son chicos que estaban transitando los últimos años de la escuela secundaria, lo que es el ciclo orientado, allá por 2022, cuando inició mi investigación. Ya este sería el cuarto año de recolección de datos, de toma de muestras, siempre hablando de datos fuentes primarias, mientras que en simultáneo he ido desarrollando relevamientos secundarios. Pero bueno, es trabajo longitudinal que implica mucho trabajo, tanto en lo previo, en la confección de los instrumentos, como en el verdadero operativo, por así decirlo, recolección, y después, por supuesto, el procesamiento de los resultados de las investigaciones. En particular, en mi investigación ya estoy en la última etapa de la recolección de datos. Ya tenemos los 3 años de recolección de datos más cuantitativos, que se ha hecho con cuestionarios autoadministrados, contactos telefónicos, porque en más de un caso se han presentado situaciones de estudiantes que abandonaron la escuela, o que no asistían, o que tenían procesos de desvinculación transitoria con la escuela obligatoria. Bueno, hemos recurrido tanto a lo presencial como a lo telefónico, y este año ya es el último, por lo menos lo que hace mi tesis doctoral, que implica justamente la parte cualitativa de entrevistas, tratar de establecer un diálogo cara a cara con los entrevistados, con algunos casos testigos, como quien diría, que bueno, justamente son seleccionados a partir de criterios que signifiquen trayectorias que nos marcan un cierto interés, digamos, trayectorias que ya se han tenido abandonos de la escuela secundaria,
ya sea que han tenido que vincularse con el trabajo en su proceso de transitar la escuela obligatoria, ya sea que han tenido trayectorias lineales, lo que conceptualmente se lo aborda como quien ha ido en tiempo y forma en su proceso de educación secundaria. Todos esos vamos seleccionando, digamos, casos testigos que justamente vamos a realizar las entrevistas en el transcurso de estos próximos meses. La juventud es una etapa importante, imprescindible, se podría decir, en el proceso de constitución de una persona en cuanto a los hitos históricos, digamos. Este proceso de tener tu propia casa, emanciparte del hogar familiar, conformar una familia, establecerte laboralmente, históricamente han sido hitos, acontecimientos imprescindibles o muy relevantes en la vida de cualquier persona. En las últimas décadas eso se ha transformado en cada vez más complejo. Cada vez más complejo la emancipación del hogar familiar, cada vez se pospone más la maternidad, paternidad, la conformación de una familia propia, cada vez se complejiza mucho más el establecimiento en un trabajo como antaño era, entraba a trabajar a los 18, 15, 17 años y me proyectaba hasta la edad de jubilación. En la realidad que vivimos hoy en día es muy diferente a lo que acontecía décadas atrás y eso es uno de los principales factores que me llamaron la atención, me resultó de un interés para investigar y ese es el potencial. Me parece que el potencial tiene que ver en recolectar datos, comprender mejor la situación que atraviesan las juventudes en estos tiempos, atender a las particularidades de los territorios, porque no aplica lo mismo o no es procedente aplicar una misma política en un territorio con diversidad productiva que en un territorio con una primarización de la matriz productiva. Algo que esté enraizado en los servicios, algo que esté enraizado en la hotelería y el turismo, algo que esté enraizado en el comercio. También justamente atendiendo estas particularidades de las estructuras productivas de los territorios, las dinámicas sociales que se gestan en estos territorios, hay que atender o hay que elaborar políticas públicas para que ese tránsito desde la juventud a la adultez sea lo más placentero o menos tortuoso posible, que es justamente lo que es un rasgo identitario y lo indican múltiples datos, investigaciones e informes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.